Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, en la actividad 3, nos dicen que una vez distinguidas y analizadas las distintas formas de obtener la derivada de una función, en equipo de 3 personas realizar los siguientes ejercicios de derivación utilizando las reglas y fórmulas correspondientes. En este caso tenemos 12, los 12 ejercicios que están hasta arriba y son los que vamos a resolver. En caso de que quieran que se resuelvan los restantes, pues les pido por favor que lo pongan en los comentarios, porque si no el video se haría larguísimo y pues nadie terminaría viéndolo. Entonces empezamos. En el primer ejercicio tenemos que la función f de x es igual a 6x más 5. Entonces en este caso vamos a ocupar dos fórmulas de las que estamos hablando de la derivada. La primera es que nos dice que si tenemos dos funciones, a más v por ejemplo, y esto lo queremos derivar, esto va a ser igual a la derivada de la primera función y más la derivada de la segunda función. Y la siguiente fórmula que vamos a ocupar pues es que nos dice que tenemos una constante c por x y esto nos piden derivarlo y esto pues es igual a la constante por la derivada de x, que la derivada de x es 1, entonces tenemos que la derivada de c por x es c. Y pues finalmente que la derivada de una constante pues es 0. Entonces, si se fijan, estoy tratando de dividir aquí el problema justamente en pedacitos. El primer pedazo es separarlo. Tengo dos funciones. La primera es 6x, que va a ser esta u que tengo, más este 5 que va a funcionar como v. Ya que tengo esta, pues ahora esta la veo como una constante 6, que en este caso es la c por x, que sería esto. Y la siguiente función, que sería v, es la constante. Y la constante, tengo que la derivada de la constante es 0. Entonces, con este mini formulario, que es justamente las que voy a ocupar, pues ya puedo resolver. Entonces tengo que la derivada f' de x pues va a ser igual a la derivada de esto, es decir, a 6x más 5 y esto pues derivado. Aquí la notación depende mucho del libro que estén ocupando, pero vamos a dejarla nosotros así en esta forma. Entonces, de acuerdo a la primera fórmula que anotamos aquí, pues dividimos y entonces tenemos que es la derivada de 6x, este sería la u, más y pues ahora el 5 y la derivada de 5. Entonces, si se fijan, nuevamente repito, esta u hay que verla como la 6x más el v, que es este 5, y entonces pues hay que escribirlo como nos dice. Entonces esta u ahora es la que hay que derivar, más este 5. Esta es una propiedad muy importante porque se va a ocupar en casi todos los casos y es una propiedad que se le conoce como aditividad, que se puede separar la suma en resumen. Bueno, entonces ahora este primer término pues lo tenemos de esta fórmula y nos dice que la derivada de 6x pues es 6, es decir, solamente la constante, más, y la derivada de una constante es 0. Entonces tenemos que es la derivada de 5, que es una constante, pues es 0. Y entonces tenemos que pues 6 más 0 es 6. Y entonces tenemos pues finalmente que la derivada de f' de x es igual a 6. Y este va a ser nuestro resultado final. Ya cuando avancemos y cuando se vuelvan unos expertos, pues luego esta la van a poder hacer casi brincando de aquí para acá. Pero nos piden que pues no hay que omitir pasos intermedios, entonces hay que hacerlo con todo el detalle que se pueda. Bien, el siguiente ejercicio es que ahora teniendo la función f de x igual a 5x cuadrada menos 8x más 3, pues tenemos que obtener la derivada de esa función. Entonces, de aquí, pues nuevamente tenemos la fórmula de tener la función u más v,
Y aquí pues justamente vamos a tener todavía otra variable, porque esta va a ser la u, esta va a ser la v y esta va a ser la w, y esta nos piden la derivada, y pues la derivada tiene esta propiedad en la cual yo puedo separar, como en el ejemplo anterior, la derivada de cada uno de los términos y sumarlos. Y pues esto obviamente se puede hacer ante todos los términos que estén sumando, pues también se van a derivar cada uno de los términos y después sumarlos. Entonces esta va a ser la primera parte. Después la otra fórmula es que nosotros tenemos una constante c por una función u, y esto nos piden derivarlo, y esto va a ser igual a la constante c por la derivada de u. Vean que aquí es separado, aquí está entre el paréntesis y todo es derivado, y aquí ya está por fuera. C está separada, esta ya no le va a pasar nada, se sale de la derivada, o la sacamos de la derivada, así normalmente se usa en el argot, y se deriva la función. Este de aquí pues va a ser esta mi 5x cuadrada. Todo esto, aquí 5 va a ser c y la u va a ser x cuadrada. Entonces todo lo voy a derivar y me dice que puedo sacar esta constante por la derivada de esta parte de acá. Y otra de las fórmulas que vamos a ocupar pues es la de x a la n, y esto pues derivado, y eso va a ser igual a n, o sea, es decir, esta potencia baja aquí como un coeficiente por la variable x, y después esta potencia n va a quedar reducida en una unidad, es decir, n menos 1. Entonces vean que esta x, n, pues es justamente la que estoy aquí poniendo como x al cuadrado. En este caso n va a valer 2, y pues entonces lo voy a poder realizar sin ningún problema. Y creo que con estas, bueno, y me falta la derivada de una constante. Entonces la derivada de una constante c' pues es igual a 0. Entonces de aquí pues tengo que la derivada de esta función, es decir, la derivada de 5x cuadrada menos 8x más 3 y todo eso derivada, pues tenemos que eso está escrito en esta primera fórmula, y entonces esto lo puedo separar tal como me dice aquí. Entonces tengo que esto es 5x cuadrada, y a esto hay que derivarlo. Aquí es menos. Esta así como funciona para los signos más, también funciona para los signos menos. Entonces, bueno, le voy a poner aquí un más menos, en el sentido de que si sea más o sea menos, eso no me afecta y me conserva el signo que yo esté usando. Entonces aquí le voy a poner de una vez menos, y entonces ahora hay que derivar este 8x. Entonces este es 8x y hay que derivarlo. Y este más pues queda conservado, y este 3 pues hay que derivarlo. 3'. Entonces para este caso pues voy a ocupar esta que había comentado. Tengo que es la constante por una función, en este caso u va a ser x cuadrada, entonces saco la constante, tengo 5, y me dice que la función que tengo aquí adentro hay que derivarlo, es decir, x cuadrada hay que derivarlo, menos, y este es 8 por x. En este caso, en el ejemplo anterior vimos esta que es una constante por x y queda la constante. Déjenme usar ahora esta ecuación, esta fórmula, perdón, y me dice que yo tengo esta constante. Si se fijan aquí yo puedo ver esta constante por variable, entonces constante por variable. Entonces saco la constante y me dice que derive, aquí derive ahora esta variable, entonces tengo que es x', o sea, es decir, la derivada de x. Déjenme ponerlo entre paréntesis porque esa prima que puse parecía como si fuera un 1, pero es una prima. Y ahorita vemos qué hacemos con esta. Y más la derivada de 3, que ya vimos que la derivada de una constante pues es 0. Entonces este queda así. Y ahora este tengo que es el 5
por la derivada de esta x cuadrada. Para eso me auxilio de esta fórmula que me dice x a la potencia n. Entonces me dice que yo baje la potencia a 2, entonces este 5 va a quedar multiplicado por 2 porque es justamente la potencia, y aquí x, y como n es 2, pues 2 menos 1 es 1, entonces aquí va a quedar un 1 que no lo voy a poner, y ahí está. Y después tengo, con eso ya termino esta derivada de esto de aquí, menos 8, y esta x tiene potencia 1. Entonces ese 1 lo bajo, como aquí me dice la fórmula, entonces multiplica por 1 y tengo que esto es x y 1 menos 1 me queda 0. Más este 0 y entonces así queda. Entonces ahora tengo que este es 5 por 2 son 10, x menos, y x a la 0 es 1. Todo número o variable elevada a la 0 es 1, que multiplicado por 1 es 1, que multiplicado por 8 es 8. Con esto nos podemos dar cuenta que podemos usar esta fórmula también para encontrar la derivada de una constante por x. Y entonces pues tenemos que el resultado de la función, de la derivada de la función que tenemos aquí, pues es 10x menos 8. Y con esto terminamos el segundo ejercicio. El tercer ejercicio, donde la función f de x es igual a 2x a la quinta menos 6x más 8, es muy parecido al anterior, entonces vamos a ocupar el mismo formulario o mini formulario del anterior. Y tenemos entonces que la derivada de f de x pues va a ser la derivada de 2x a la quinta menos x a la 6 más 8, y eso hay que derivarlo. Vemos que eso tiene la estructura de la primera fórmula, y entonces pues esto hay que separarlo, y tenemos que hay que sacar la derivada de 2x a la quinta, después menos x a la sexta, y eso derivarlo, más 8, y eso derivarlo. Tenemos que esto es una constante por una función, y entonces tenemos constante por función, que es este que podemos ocupar, y entonces esto es 2 por la derivada de x a la quinta, menos, y ahora esta de aquí, este ya está en la forma de la x elevado a la n, donde n en este caso es 6, entonces me dice que ponga la potencia ahora como coeficiente, es decir, este 6 ahora está aquí en multiplicando por x, y ahora la potencia es n menos 1. Tenemos que esto es 6 menos 1, pues son 5, más, y la derivada de una constante es 0. Y pues solamente nos falta encontrar ahora la derivada de x a la quinta. Entonces tenemos que esto es 2, y la derivada de x a la 5 nos dice que el coeficiente, que la potencia ahora pasa como coeficiente, entonces ahora queda 5, x, y que estaba a la 5 hay que restarle 1, y entonces la potencia pasa de 5 a 4. Y pues lo demás ya lo tenemos, 6x a la quinta, y pues aquí hay que nada más realizar la multiplicación, 5 por 2 son 10, y nos queda x a la cuarta menos 6x a la quinta. Y pues este es el resultado de la derivada de la función que nos piden. Y este es el resultado del tercer ejercicio. Bien, para el cuarto ejercicio ahora tenemos que f de x es 5x a la menos 4 menos 2x a la menos 3. En este caso pues tenemos que están sumando dos monomios, y tenemos aquí que la variable x está elevada a una potencia y este también, entonces vamos a usar pues también estos de aquí,
Ya nada más que no usamos la constante porque no hay ninguna. Déjenme copiar este para acá abajo. Y pues aquí tenemos nuestro mini formulario. Entonces, para la función f de x, tenemos que esto es derivar 5x a la menos 4 menos 2x a la menos 3. Aquí pues tenemos que esto va a ser u, esto va a ser v, y entonces pues vamos a poder separarlos. Después vamos a tener que este 5 por la variable pues va a ser este, que es la constante por la función, en este caso x a la menos 4 y en este x a la menos 3. Y ya que nos quede x a la menos 4, pues entonces ahora el valor de n pues va a ser igual a menos 4 y usamos esta misma fórmula. No es necesario o no considero que sea necesario usar la otra fórmula en la que aquí vienen negativos, porque es exactamente la misma siempre y cuando nosotros conservemos los signos, es decir, veamos todo el número, o sea, en este caso menos 4, como el mismo número. Eso es importante y así solamente nos tenemos que aprender una sola fórmula. Entonces, bueno, para este tenemos que separarlo. Entonces tenemos que el primer término es 5x a la menos 4 y eso prima menos 2x a la menos 3 y esto también prima. Tenemos aquí constante por función, entonces sale la constante, entonces tenemos que es 5 y pues ahora hay que derivar x a la menos 4, hay que derivarlo, esto es una prima, menos este 2 pues también sale de la función y tenemos que hay que derivar x a la menos 3, entonces x a la menos 3 prima. Ya que tenemos esto, pues ahora esto es 5 y x a la menos 4 ya tiene esta forma. Entonces nos dice que este n, que en este caso vale menos 4, pues pasa en el coeficiente. Entonces multiplicamos por menos 4. Y después x, y como n vale menos 4 menos 1 son menos 5. Para el siguiente pues tenemos aquí que es menos 2 y x a la menos 3 ya tiene esta forma. N en este caso vale menos 3, entonces ponemos que esto multiplica menos 3 y x, como n vale menos 3 menos 1 son menos 4. En este caso tenemos 5 por 4 son 20, más por menos me queda menos, y aquí me queda x a la menos 5, y aquí menos por menos me queda más, 2 por 3 son 6, y pues x a la menos 4. Y pues este es el resultado justamente, es decir, f' de x, es decir, la derivada de la función que nos piden es menos 20, x a la menos 5 más 6x a la menos 4. Con esto terminamos el cuarto inciso. Bien, el siguiente inciso de los ejercicios que comentamos que vamos a resolver es el número 10, donde nos dice que f de x es igual a la raíz cúbica de 5x cúbica menos 3x. Aquí hay una raíz, pero déjenme escribirlo y aquí va a depender mucho del conocimiento del álgebra. Es que si ustedes se acuerdan o saben o revisan, esta raíz que es cúbica es lo mismo que poner todo este que está dentro de la raíz como elevado a la 1/3. Es decir, estas dos son lo mismo. Es una forma de escribirla esta con la raíz y esta es en forma de potencia, pero es exactamente la misma. Entonces de ahí es donde les comento que tienen que acordarse un poquito de álgebra para escribirlo de esta forma. ¿Por qué quiero escribirlo de esta forma? Porque nuevamente con esa solamente se tienen que acordar o aprender una sola fórmula de potencia. En cambio de esta se tendrían que aprender la fórmula de la raíz cúbica. Y aquí con la de la potencia pues ya la tenemos y la hemos visto. Entonces nuestro mini formulario va a ser otra vez muy parecido al de aquí. Déjenme copiar. Entonces tenemos que todo esto
pues va a ser nuestra función, que aquí la podemos agregar, que ahora tenemos la función u a la n, y eso nos piden derivarlo. Eso va a ser igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Y entonces esta, si se fijan, es más general que esta, porque si se aprenden esta, automáticamente esta ya también queda aprendida. ¿Por qué? Porque la derivada de x con respecto a x pues es 1, entonces aquí es como si hubiera un 1 y pues ese 1 multiplicado por esto pues queda la misma. Entonces esta es todavía más genérica, entonces yo recomiendo que esta sea la que se acostumbren a usar, a aprender, a entender. Entonces aquí tenemos que todo esto funciona como u a la n. Entonces me dice que esto es tomar el coeficiente, la potencia que está aquí y usarlo como coeficiente. Entonces tenemos aquí un tercio. Después u lo copio igualito, es decir, 5x al cubo menos 3x. Y de aquí yo tenga un tercio menos 1. Un tercio menos 1 son menos 2 tercios. Déjenme hacer aquí una nota de que este número de aquí es de haber hecho un tercio menos 1 y esto es igual a menos 2 tercios. De ahí sale el menos 2 tercios. Y de aquí me dice que multiplique por la derivada de lo de aquí adentro. Déjenme hacer un poco de espacio aquí. Por la derivada de u. Entonces en este caso quedamos que u es todo lo que está aquí adentro, entonces hay que escribir 5x al cubo menos 3x y eso hay que derivarlo. Y entonces de aquí tenemos que esto, pues la primera parte no hay que hacerle nada, simplemente hay que reescribirla. Y esta de aquí pues hay que derivarla. Entonces tenemos aquí dos monomios que se pueden separar de esta forma: coeficiente, función, potencia, potencia. Entonces estas ya las hemos manejado. Entonces tenemos que este multiplica y entonces este es 5, sale de la función y entonces ya nada más nos queda que hay que derivar x al cubo. Déjenme escribir este 3 mejor, menos 3 y la derivada de x, pues aquí ya es x a la 1, pues es 1 por x a la n menos 1, que es 0. Entonces quedamos que x a la 0 es 1 y nos queda nada más la constante, es decir, esta de aquí. De igual forma, pues si ya se saben la fórmula para constante por variable, pues es justamente esta. Lo restante es encontrar la derivada de x al cubo. Entonces tenemos que esto es un tercio de 5x cúbica menos 3x, eso elevado a la menos 2 tercios, que multiplica a 5. Y ahora x al cubo pues tiene esta forma, ¿no? Y entonces este coeficiente que está a la n pues pasa, esa potencia pasa como coeficiente, y entonces tenemos que esto es 3x y este que es al cubo pues hay que restarle 1, es decir, 3 menos 1 queda 2. Y si se fijan, si ocupáramos esta pues sería por la derivada de x, pero la derivada de x con respecto a x pues es 1 y entonces así queda. Y pues esta ya está derivada y entonces tenemos menos 3. Ahora esta, déjenme escribirlo. Como este tiene una potencia negativa, normalmente les gusta que queden positivas, entonces nos va a quedar aquí un tercio. Después aquí arriba nos va a quedar este que está multiplicando, este término que está multiplicando. 3 por 5 son 15. 15
x cuadrada menos 3, y pues lo que vamos a hacer es que va a terminar como un término en el denominador. Entonces este de aquí pues nos queda que es 5x al cubo menos 3x, pero este pues cambia de signo porque justamente ahora está en el denominador. Igual esto es álgebra, esto hay que revisarlo con las potencias, los exponentes y el álgebra. Finalmente voy aquí a hacer una notita en el que acordémonos que tenemos que si una variable, por ejemplo, está a la 2/3, eso yo lo puedo escribir como y al cuadrado y esto raíz cúbica. El término que está aquí, así como hicimos de y a la 1/3, pues este es raíz cúbica de y aquí pues lleva la potencia 1, pero normalmente no se escribe. Entonces pues lo que vamos a hacer es que este término que va a ser toda nuestra y, que está a la 2/3, pues lo vamos a escribir en forma de raíz para que quede de manera muy similar al problema que nos lo dan, que nos lo escribieron en forma de raíz, y pues también nosotros lo vamos a dejar en forma de raíz. No es estrictamente necesario, pero eso es lo que usualmente están esperando los profesores, que sea el resultado en forma de raíz, pero es exactamente lo mismo, es solamente otra forma de escribirlo. Entonces quedamos que esto pues queda raíz cúbica de 5x cúbica menos 3x y todo eso al cuadrado, y cerramos la raíz. Y pues bueno, si ya quieren agregar 1/3 aquí abajo también en el denominador, pues entonces nos queda que esto es 15x al cuadrado menos 3, y esto divide a 3, que multiplica a la raíz cúbica de 5x cúbica menos 3x, y esto al cuadrado, y cierra raíz. Y pues esta es la derivada de f de x. Si se fijan desde aquí, desde aquí, el resultado ya es correcto. Y de aquí pues ya nada más lo manipulamos un poco las potencias, y que queden todos los términos en un solo numerador denominador, y pues podemos ya considerar que es el resultado final, o el que se espera que se obtenga, pero también este es correcto. Y pues bueno, esto es la derivada del ejercicio del inciso número 10. El siguiente inciso, el inciso 11, nos dice que hay que encontrar la derivada de f de x igual a la raíz cúbica de 7x más 2, y eso elevado a la quinta. Entonces en este caso vamos a usar algo muy parecido. Entonces déjenme copiar el mini formulario que tenemos aquí antes, y pues vamos a escribir nuevamente la función en términos de potencias. Entonces tenemos que esto es 7x más 2, y eso a las 5/3. La potencia a la quinta pues es porque está adentro del radical con esa potencia, y el que divide entre 3 en la potencia pues es por la parte de la raíz cúbica. Entonces tenemos esta parte de aquí, y vemos que esa se parece mucho a esta parte de aquí, es decir, tenemos u, que en este caso va a ser 7x más 2, y n va a ser 5/3. Entonces pues tenemos que f' de x, y pues como mencioné, pues va a ser de esta forma. Entonces tenemos la potencia que es 5/3, va a pasar como coeficiente, entonces tenemos 5/3. Después nos dice que copiemos u idéntico aquí, o sea, es decir, 7x más 2, y después a la potencia hay que restarle 1, es decir, 5/3 hay que restarle 1, y esos son 2/3.
Esto voy a hacer la nota, para que no se olvide, de aquí sale de hacer 5 tercios menos 1, que son 3 tercios, esto vale 1, y esto es 5 menos 3 son 2 tercios, y de ahí sale. Y continuando con la fórmula, nos dice que ahora eso lo multipliquemos por la derivada de u, que u es esto que está aquí adentro, es decir, la derivada de 7x más 2, esto derivada. Y pues tenemos esto que ya está resuelto y hay que encontrar la derivada entonces de esto. Entonces tenemos f' de x va a ser igual a 5 tercios de 7x más 2 a la 2 tercios, que multiplica, y pues hay que derivar 7x, esto sería 7x derivada más 2 y eso derivar. Esto lo usé justamente por esta fórmula que me dice que tengo aquí dos funciones, 7x y la de 2, y las puedo separar, pero cada una derivándola. Entonces aquí las separé, pero las tengo que derivar. Entonces esto es 5 tercios, que multiplica esto, que no sufre alteración, y ahora 7x, pues tenemos que esto es la constante, que es muy parecido a esto, ¿no? O sea, sale la constante y la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces tenemos simplemente que es 7. Y tenemos más la derivada de una constante, que pues hemos visto anteriormente que la derivada de una constante es 0. Entonces esa no la tengo aquí en el formulario, pero lo podemos anotar. Es la derivada de la constante, pues es igual a 0, de cualquier constante. Entonces pues nos queda aquí pues simplemente reescribir. Tenemos que nos queda 5 tercios y 7x más 2 y eso a la 2 tercios por 7. Ya nada más vamos a escribirlo de forma resumida. Tenemos que 7 por 5 son 35 tercios, y pues me queda que es 7x más 2 y eso elevado a la 2 tercios. Y nuevamente, para dejarlo en forma de raíz, así como nos lo da el problema, pues tenemos que esto es 35 tercios y pues esto es 7x más 2, todo eso al cuadrado, y esto a la raíz cúbica. Esto recordemos que es porque si tenemos y a la 2 tercios, eso lo podemos escribir como y al cuadrado y eso raíz cúbica. En general, pues si tenemos y a la n entre m, pues esto lo podemos escribir como y a la n raíz m de eso. Y en este caso, pues m es 2, n es 2, m es 3, y pues entonces nos queda de esta forma. Y pues con eso obtenemos justamente ya la derivada de f de x del problema que nos piden, que es este de aquí. Bien, el siguiente ejemplo, el número 12, nos dicen que la función f de x es igual a 5 a la 3x más 5 a la 4x, y pues nos piden encontrar su derivada. En este caso vamos a ocupar pues las fórmulas de u más v, y de eso es decir, la suma de funciones, eso derivado, pues es la derivada de la primera más y la derivada de la siguiente función. La otra que vamos a ocupar, eso es porque justamente están separadas. La otra que vamos a ocupar pues es la de la constante por x, y eso su derivada, que eso va a ser igual a la constante. Y finalmente vamos a ocupar también
la de una constante b elevada a una función u, y esto nos piden derivarlo, y esto va a ser la derivada de u por b a la u por el logaritmo natural de b. Entonces, pues bueno, tenemos aquí que f' de x pues va a ser la derivada de todo esto, 5 a la 3x más 5 a la 4x, y eso hay que derivarlo. Usando la primera fórmula que tenemos, nos dice que esto hay que separarlo, y entonces tenemos que es 5 a la 3x, y esto derivarlo, más 5 a la 4x, y eso derivarlo. Después de aquí, pues esto ya tiene la forma de esta fórmula igual a otra. Entonces esto nos dice que es la derivada de u, o sea, de lo que está en la potencia, es decir, la derivada de 3x. Entonces 3x'. Después nos dice que tengamos que es b elevado a lo, es decir, copiar exactamente lo mismo que teníamos. Entonces esto es 5 a la 3x, y después nos dice que lo multipliquemos por el logaritmo de la base b, que en este caso es 5, y con eso pues terminamos de hacer las primeras operaciones para el primer término. Después nos dice que es más, y hacemos algo muy similar con esto. Nos dice que es la derivada de la potencia, es decir, 4x'. Después copiamos exactamente lo mismo que tenemos, es decir, 5 a la 4x, porque eso es bu, por el logaritmo natural de la base, que es 5 en este caso. Vamos a obtener las derivadas. Entonces tenemos que la derivada de 3x tiene la forma de la constante por x, que es esta que tenemos aquí, y es la constante, es decir, 3. Después pues tenemos este término que es 5 a la 3x por el logaritmo natural de 5 más, y ahora la derivada de 4x tiene esta misma forma, constante por x, nos queda la constante, es decir, 4, y eso multiplica a 5 a la 4x, y esto por el logaritmo de 5. De esto pues no hay mucho que hacer. Se puede factorizar tal vez el logaritmo de 5, que multiplica a 3 por 5 elevado a la 3x más 4 por 5 elevado a la 4x. Y pues esto sería la derivada de f de x con f que tenemos aquí, y pues esta su derivada. Y con eso terminamos el ejercicio número 12. Bien, para el ejercicio 13 vamos a ocupar pues estas fórmulas de aquí, porque pues también tenemos que es una base elevado a una función, por eso nos va a servir esta. Tenemos la de la constante por x, y también pues nos va a hacer falta la de la constante por x a la n, y eso la derivada, y eso tenemos que es c por n por x a la n menos 1. Aquí, si fijan, ya combiné dos fórmulas, una que me dice que saque la constante y después derive esta, y esta derivada pues es justamente la potencia que baja como coeficiente, aquí está n, y la potencia se le resta 1. Entonces son las que vamos a ocupar. Tenemos entonces que f' va a ser igual pues a la derivada de todo esto. Déjenme copiarlo. La derivada de todo eso. Y esto lo podemos ver como es 6, que es la base b,
y todo esto va a ser u. Entonces me dice que es u', entonces todo lo que está en la potencia hay que derivarlo. Después me dice que copie la base, déjenme hacer aquí espacio. Entonces nos quedamos que tengo que copiar la base a la u, o sea, es decir, exactamente esto. Entonces inclusive vamos a copiarlo así, exactamente así. Y después me dice que es el logaritmo de la base. Entonces tengo el logaritmo natural de la base, que es 6. De aquí tengo que esto pues me va a servir también, que no anoté, la propiedad de separarlo en sumas, la derivada de cada una de estas en sumas. Entonces me faltó esta formulita también de aquí, en donde tengo que este es u, v y w, como en la otra ocasión, pero ya sabemos que justamente se suman también cada uno de estos términos. Entonces esto sería 7x al cuadrado derivada menos 8x derivada más 4 derivada. Y esto pues permanece sin ningún cambio, entonces déjenme copiarlo de esta forma. Aquí tenemos que la derivada de 7x al cuadrado, pues me está diciendo que es esta fórmula, 7x al cuadrado. Entonces me dice que ponga la constante 7, después la potencia la multiplique como coeficiente x y a esta potencia le reste 1. Entonces me queda aquí un 1 y así lo voy a dejar. Después menos esta 8x, pues tiene esta forma, me dice que es simplemente la constante, entonces el coeficiente, perdón, entonces este va a ser 8 y más, y pues aquí también se me olvidó que la derivada de una constante pues es 0 de nuestro formulario. Entonces tenemos que la derivada de esa constante, que es 4, va a ser 0, y pues ahora todo lo mismo que teníamos aquí anteriormente. Y pues ya nada más nos resta simplificar, y pues eso nos queda que 7 por 2, 14x menos 8, y pues eso multiplica pues a este término que teníamos, que hemos estado copiando desde hace rato, porque no hay nada que hacerle, no hay nada que modificarle. Esta pues es una constante, se podría poner al principio, pero bueno, esos ya son detalles. Pero este ya es el resultado de la derivada de f de x con f de x esta, y pues nos queda este resultado. Con eso terminamos el ejercicio 13. Bien, el siguiente ejercicio de los que comentábamos que íbamos a resolver es el 19, donde f de x es igual a 2 seno de 3x más coseno de 2x. Para este caso vamos a ocupar las siguientes fórmulas. Vamos a tener que es u más v y eso la derivada. Este término va a ser u, este término va a ser v, y esto es igual a pues la derivada de la primera y después sumada la derivada de la segunda. Después la otra que vamos a poder ocupar es c por u, o sea, es decir, una constante por una función, que va a ser en este caso el 2 por el seno, y eso nos dice que es la constante por la derivada de prima. Esto no pareciera que es lo mismo, pero aquí fíjense que ya esta constante ya no está dentro de este paréntesis, o sea, ya de alguna forma se resolvió, y así es como queda. Simplemente se queda sin modificación, y la única que sufre modificación es la función. Entonces así queda. La otra que vamos a ocupar es la del seno de una función, en este caso u va a ser 3x, y entonces eso nos dice que es la derivada de u, en este caso va a ser esa derivada de 3x por,
y la derivada del seno es el coseno de u. Entonces nos dice que este seno se va a cambiar por un coseno, pero lo que tenga en el argumento va a permanecer igual. Esto, perdón, aquí olvidé decir que esto era derivada. Y por otra parte, la derivada del coseno, o sea, ese coseno de u' va a ser igual a menos u', es decir, la derivada del argumento por el seno de u. Y pues como último, pues vamos a tener la derivada de c por x, y esto pues es la constante. Entonces, bueno, ya en nuestro caso tenemos que f' de x va a ser igual a pues la derivada de todo esto, 2 seno de 3x más coseno de 2x y todo eso prima. Y vemos que eso se parece, como habíamos comentado, a esta parte de aquí. Todo esto está prima, entonces hay que separarlos. Entonces tenemos que esto es 2 seno de 3x prima más coseno de 2x y eso prima. Ahora, esta parte de aquí se parece a esta parte de aquí porque tenemos la constante y una función. Entonces esto, usando esta otra fórmula, tenemos que es 2, sale la constante, y la que hay que derivar es esto que quedó como función. Entonces hay que derivar el seno de 3x. Y pues este queda igual. Este queda coseno de 2x prima. Hay que derivarlos. Entonces ahora sí, este nos queda de esta forma y este nos queda de esta forma. Entonces tenemos que esto es 2 y nos dice que en el primer caso, la derivada del seno de 3x es u. Entonces nos dice que eso que está aquí adentro del seno hay que derivarlo. Entonces me queda que multiplicar ¿quién? La derivada de 3x. Todavía no lo sé, entonces nada más lo voy a indicar. 3x prima. Y después me dice que va el coseno de u, pero u habíamos dicho que es 3x. Y pues con eso ya queda esta primera parte, después más, y en este caso coseno de 2x. En este caso u pues es 2x, y entonces me dice que es menos, voy a ponerle aquí menos, la derivada de u', es decir, u es 2x y eso hay que derivarlo. Este paréntesis es esta por el seno de u. Déjenme hacer espacio. Por el seno de u. ¿Quién es u? Habíamos dicho que es 2x. Entonces, de aquí tengo que esto es 2 por, y la derivada de 3x. La derivada de 3x, si se fijan, se parece a esto. C vale 3 por x y me queda nada más la constante. Entonces esto es 3. La derivada de 3x es 3. Y esto por el coseno 3x. Aquí tengo más por menos, me queda menos. Y la derivada de 2x, así como esto, pues me queda simplemente que es 2 por el seno de 2x. Reduzco y me queda 3 por 2 son 6 coseno de 3x menos 2 seno de 2x. Estos que están aquí, 2x y 3x, están adentro del argumento, no se pueden sacar como uno quisiera porque no se vale. Y este es nuestro resultado justamente de sacar la derivada de este término de aquí. Igual también cuando ya sean unos expertos esto ya lo pueden hacer de aquí hasta acá directamente en un paso, pero no, en esta ocasión no hay que brincarnos ningún paso para que quede claro y explícito.
Bien, para el siguiente ejercicio tenemos que f de x es igual a tangente de 2x menos cotangente de 2x. Entonces aquí vamos a tener las siguientes fórmulas que usar, que es la suma de dos funciones, eso derivado. Hemos visto que es la derivada de la primera y sumado la derivada de la segunda. Esta va a ser u, esta va a ser v. Recuerden que si es más o menos, el signo se conserva. Esto significa esto que estoy poniendo, que se conserva. Si aquí es más, se queda más. Si es menos, queda menos. Otra que vamos a ocupar pues va a ser la derivada de la tangente de u, y eso es igual a u' por la secante cuadrada de u. La otra que vamos a ocupar es la derivada de la cotangente de u, y eso es a menos u' por la cosecante cuadrada de u. Y finalmente nos va a hacer falta también la de c por x, y eso, la derivada, y eso es igual a la constante. Entonces tenemos que f', pues tenemos que es la tangente de 2x menos la cotangente de 2x, y eso prima. Se parece ya a esta forma, entonces lo podemos separar. Entonces tenemos que es tangente de 2x, y eso su derivada, y después menos, ahora la derivada de la cotangente de 2x, de esta forma. Ahora ahí tenemos esta forma para la primera, esta forma para la segunda, y entonces tenemos que es la derivada del argumento, en este caso u es 2x, es decir, la derivada de 2x por la secante cuadrada del argumento, es decir, de esta u, que es 2x. Ahora tenemos este menos, y tenemos que la derivada de la cotangente de u pues va a ser esta parte que tenemos aquí, es decir, menos u', pero u en este caso es 2x, entonces tenemos 2x, eso hay que derivarlo. Otra vez me hace falta espacio. Y estamos en esta parte, tenemos que es u', y por la cosecante cuadrada de u, pero en este caso u es 2x. Entonces aquí tenemos que esta 2x que nos piden derivar pues se parece mucho a esto, y nos dice que nada más es la pura constante, es decir, la derivada de 2x es 2, y pues tenemos que esto es secante cuadrada de 2x, esto es menos por menos, nos queda más, y también aquí la derivada de 2x, de acuerdo a esta fórmula, pues son 2, y eso multiplica a la cosecante cuadrada de 2x. Y este pues es el resultado de f' de x cuando f es esta que tenemos aquí. Podríamos, si quieren, factorizar el 2, este 2 que está multiplicando como coeficiente, no este que está en el argumento. Entonces esto quedaría 2 veces el secante cuadrada de 2x más cosecante cuadrada de 2x. Y pues ya. Este es nuestro resultado final. Bien, el siguiente ejercicio nos dice que la función y es igual a 2x más 3, y eso multiplica a x menos 4. Para este caso vamos a ocupar las siguientes fórmulas, o sea, tenemos que es u por v, que ahora están multiplicando y eso nos piden derivarlo. La fórmula nos dice que es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. La otra que vamos a ocupar pues es tener ahora la suma u más v, y esto derivado pues es u' más v'. En este caso está multiplicando, en este caso está sumando, y pues por último
la de tener una constante por x y eso derivado y eso es la constante. Bien, vamos a resolver nuestro ejercicio. Tenemos que entonces y', es decir, la derivada de todo esto, vamos a ponerlo así, déjenme copiarlo, azulín, y eso hay que derivarlo. Entonces esto tiene la forma que tenemos aquí, u es esta y v es esta. Entonces nos dice que es v, que en este caso es esta, por la derivada de la segunda, que es esta. Entonces ahorita nada más lo voy a poner así como una comita, justamente para indicar que esa es la derivada, más, y me va a hacer falta espacio, más, ahora me dice que es v, que es x menos 4, por la derivada de la primera, que es esta, es decir, 2x más 3, y eso hay que derivarlo. Entonces tengo que es 2x más 3, y la derivada de esta, pues si se fijan, son dos términos que están sumando, se parece a esto, entonces es la derivada de x, que voy a poner así, menos la derivada de 4, y con eso ya expresé esta derivada en esta otra forma, más esta que viene aquí, x menos 4, que multiplica, y ahora la derivada de esta. La derivada de esta pues es 2x, eso hay que derivarlo, más la derivada de 3. Esto lo separamos justamente por esta fórmula. Ahora de aquí tenemos que es 2x más 3. La derivada de x es como si aquí tuviera un 1, entonces tenemos 1 por x, que se parece a este, pues es 1. Entonces aquí tenemos 1. Y me faltó poner aquí, pues que la derivada de una constante es 0. Tenemos que menos la derivada de 4 es 0. Más, ahí aquí me faltó un paréntesis, x menos 4, que multiplica, y la derivada de 2x es la constante 2, porque nos dice que aquí justamente es la constante, más la derivada de 3, que al ser una constante pues es 0. Y entonces eso me queda que es 2x más 3, y 1 menos 0 pues es 1, pues así queda, y después más x menos 4, 2 más 0 pues son 2, entonces me queda de esta forma. Esto es 2x más 3, y pues este término de 2 está multiplicando estos dos términos, entonces me queda que es más 2 por x son 2x, este tiene un signo más, por menos me queda menos, 4 por 2 son 8, y esto me queda 2x más 2x son 4x, y menos 8 más 3 son menos 5. Y con eso pues me queda que justamente la derivada de esta función es este resultado que tenemos aquí. Bien, el siguiente ejercicio nos dicen que hay que encontrar la derivada de la función, y en este caso la función es y igual a x cuadrada más 4, que eso multiplica a 3x al cubo menos 8. Y pues aquí vamos a ocupar algunas fórmulas que ya tenemos anteriormente, como esta de la multiplicación, esta de la suma y esta de la potencia. Y vamos a agregar otra más, que es cuando tenemos una constante multiplicada por x a la n, y eso derivado nos dice que es la constante, después la potencia queda como coeficiente y nos queda x elevado a la potencia con nn menos 1. Entonces de aquí tenemos que es y' es igual pues a la derivada de todo esto, déjenme copiarlo
así. Y pues esto hay que derivarlo. Entonces esta se parece a esta forma. Entonces tenemos que es la primera que le voy a llamar u, la siguiente la voy a llamar v. Entonces me dice u, que es x al cuadrado más 4 por la derivada del segundo, que es este, 3x cúbica menos 8, y eso lo voy a derivar. Después me dice que sume, y ahora copio el segundo, que es 3x al cubo menos 8, y eso multiplica a la derivada del primer término, que es este. Es decir, tengo que hacer x cuadrada más 4 y a eso derivarlo. Este de aquí, pues es x cuadrada más 4. Y este se parece a esta parte, o sea, es decir, hay que separarlo, y entonces hay que encontrar la derivada de 3x al cubo, eso derivarlo, menos y derivar este 8. Después más esta parte que es 3x al cubo menos 8, y multiplica, ahora hay que derivar esta parte. Igual son dos términos, pues hay que ocupar esta fórmula. Entonces tengo que es x cuadrada, eso hay que derivarlo, más 4, y eso hay que derivarlo. Esto es x cuadrada más 4. Y de aquí tengo este que se parece a este. Tengo que c valdría 3 y n también valdría 3. Entonces me dice que este coeficiente lo deje ahí lo dejo, este 3 es el que se queda ahí. Después por n, pero n es este coeficiente, entonces este es 3, también baja, por x, y ahora el coeficiente hay que restarle 1. 3 menos 1 son 2. Y con eso termina esta parte. Y después me dice que es menos, y la derivada de una constante es 0. Sigo con el procedimiento, 3x al cubo menos 8, y ahora la derivada de este, que es x al cuadrado. Entonces esta c pues vale 1, entonces pues así lo dejo. Esta potencia baja como coeficiente, entonces es 2, y x y n menos 1 son 2 menos 1, 1, y así lo voy a dejar. Más la derivada de este 4, pero ese 4 es una constante, entonces me queda que es 0. Entonces esto es x al cuadrado más 4. De aquí tengo que es 3 por 3 son 9, x al cuadrado, este menos 0 pues ya no me afecta, más 3x al cubo menos 8, que multiplica a 2x. Vamos a hacer un poco de álgebra. Entonces tenemos que esto es pues 9x cuadrada por x cuadrada son 9x a la cuarta, más por más son más, 9x cuadrada por 4 son 36x cuadrada. Después aquí tenemos 3 por 2 son 6, y x por x al cubo son x a la cuarta, más por menos son menos, 8 por 2 son 16, y pues la x que tenía aquí. Pues aquí tengo una misma potencia, x a la cuarta, y entonces me queda 9 y 6 son 15x a la cuarta más 36x al cuadrado menos 16x. Y pues esto se puede considerar que ya es la respuesta, es decir, esta ya es la derivada de esta función. Y con esto terminamos los ejercicios que habíamos puesto al principio. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden poner abajo del video. Hasta la próxima.